Hola, saludos para todos. Esta es la clase de los huevos. Entonces, ¿a qué llamamos huevo? Huevo. El huevo es el cuerpo germinativo producido por las aves en su proceso de reproducción. El huevo es la estructura biológica que protegería al embrión si es que éste ha sido fecundado. De manera genérica, llamamos huevo al que proviene de las gallinas. Si nos vamos a referir al huevo que proviene de otra ave, debemos referirnos indicando de qué ave procede. Por ejemplo, huevo de codorniz. El huevo está conformado por tres partes básicas. La cáscara, que representa alrededor del 10% del peso del huevo. La clara, que representa alrededor del 57% del peso del huevo, y la yema, que representa un tercio de ese peso, aproximadamente el 33%. Podemos distinguir en el huevo diferentes partes. Empecemos desde la parte más externa hacia la parte más interna. En la parte más externa nos encontraremos entonces con la cáscara. La cáscara está conformada a su vez por dos membranas. Una membrana interna, que es la que está en más contacto con la clara, y una membrana externa, que es la que está en más contacto con la cáscara. Estas dos membranas se separan en el momento en que la gallina pone el huevo para conformar la cámara de aire, que posteriormente le servirá para respiración al polluelo si es que este huevo ha sido fecundado. Si no, podemos observar cómo esta cámara de aire se empieza a alargar o a volver más grande conforme el huevo va envejeciendo, debido a que los componentes del huevo se van retrayendo. Luego nos vamos a encontrar con la clara, también denominado albumen. En la clara podemos encontrar tres tipos de claras, una más espesa y una más fluida. De esto les hablaré más adelante. Luego nos encontramos con la yema. En la yema es donde hay mayor concentración de grasas y la mayor concentración de vitaminas y de minerales. Es la parte más nutritiva del huevo. Dentro de la yema nos encontramos una parte denominada el bastodisco. Este bastodisco contiene el ADN de la gallina. Cuando se fecunda, este bastodisco es el que va a empezar a formar el nuevo polluelo. Luego encontramos las chalazas. Las chalazas son dos cordones enrollados que colocan en la yema en el centro. Están formados por albumen denso. Nos encontramos otra parte denominada la membrana vitelina. Esa membrana vitelina es una parte de clara que está recubriendo completamente a la yema. Aquí en esta gráfica podemos observar cuáles son las características de cada uno de estos componentes, características que les mencioné ya anteriormente. También al bastodisco se le denomina disco germinativo. Muy bien, hablemos de la estructura, de las principales estructuras del huevo. Nos encontramos entonces el cascarón. La cáscara está formada principalmente por cristales de carbonato de calcio. Son porosos. Ellos van a permitir dejar el paso de microorganismos no deseables dentro del huevo, siempre y cuando estos hayan sido remojados o estén en un ambiente muy húmedo. La cáscara, como les mencioné anteriormente, está formada por dos membranas. La membrana más interna, que es la que está en mayor contacto con la clara, y la membrana externa, que está en contacto con la cáscara. Estas membranas están formadas principalmente de dos proteínas, queratina y mucina. Estas membranas van a servir como barrera para impedir el paso de esos microorganismos. Y además, como ya les mencioné, cuando la gallina pone el huevo, estas dos membranas tienden a separarse y formar la cámara de aire, que se va ensanchando conforme el huevo va envejeciendo. Luego nos encontramos a la clara, también conocida como albúmina. Esta clara es una
disolución de agua y proteínas de un color ligeramente amarillento. Está conformado por 3 capas. Esta capa que se observa aquí se denomina albumen fluido. Es un tipo de clara un poco más líquido, con mayor contenido de agua. Este que vemos acá con el número 2 es el albumen denso. Este albumen tiene mayor contenido proteico y sus proteínas están conformadas de tal manera que le da esa característica de espesor. Y luego tenemos a la membrana vitelina, que es esa parte de clara que está rodeando a la yema. Entonces, albumen fluido, albumen denso y membrana vitelina. Esas son las 3 capas que encontramos en la clara. Conforme el huevo va envejeciendo, se va aumentando la proporción de albumen fluido, por lo cual podremos observar en un huevo que ya está envejecido que su clara es muy líquida, tipo muy acuosa. La clara, o mejor dicho, en la clara es donde encontramos la mayor cantidad de proteínas que tiene el huevo. Es muy rica en proteínas de alto valor biológico. ¿Esto qué quiere decir? Alto valor biológico quiere decir que contiene todos los aminoácidos esenciales. Es la proteína referencia a nivel mundial para medir la calidad de las otras proteínas. Es un alimento muy rico en nutrientes y muy proteico. Contiene una proporción despreciable de grasa, ya que la grasa se encuentra principalmente en la yema. Las principales vitaminas que podemos encontrar en la clara son las del tipo B: riboflavina, B1, niacina B3 y la biotina. Y podemos encontrar algunos minerales como el magnesio y el potasio. Las principales proteínas que encontramos en la clara del huevo son la ovoalbúmina, que representa un poco más del 50%, es la mayor cantidad de proteína que hay en el huevo. Luego tenemos a la conalbúmina, la ovomucoide, ovoglobulinas, lisocina, uomucina, flavoproteína, ovoinhibidor y avidina. Quien representa mayor proporción es la ovoalbúmina. Cada una de estas proteínas tiene una función específica dentro del huevo y además una función específica en cocina. Miremos las principales. Entonces tenemos la ovoalbúmina, representa más del 50%. Esta es una proteína sérica, ya que se encuentra en la sangre de las gallinas. Esta proteína es la que le da el sabor característico al huevo, ya que contiene muchos compuestos azufrados. Coagula a 80 grados centígrados, entonces no es la primera que coagula. La primera que coagula es la ovotransferrina o la conalbúmina, llamada de cualquiera de las dos maneras. Esta empieza a coagular a los 60 grados centígrados y además es la primera de las proteínas que me empieza a formar espuma cuando agito el huevo. Luego tenemos los otros tipos de proteína que vienen en menor proporción y cada una de ellas cumple funciones específicas dentro del huevo. La avidina es una de esas proteínas que permite la fijación de la biotina siempre y cuando ésta haya pasado por temperaturas de calor, ya que esta avidina permite liberar a la biotina. Si no se cocina el huevo, no hay liberación de biotina, por ejemplo. Muy bien, la yema. La yema está separada de la clara por la membrana vitelina, es decir, esa capa que me está recubriendo a la yema. Por lo regular, puede presentar en ocasiones una mancha blanca. Este es el bastodisco o el disco germinativo, que es el que contiene el ADN y a partir del cual se desarrollará un nuevo polluelo siempre y cuando el gallo haya fecundado a la gallina. La yema está fijada a través de 2 cordones de clara denominados chalazas, que permiten mantener a la yema en el centro. Estas chalazas están unidas a la membrana vitelina y por otra parte a los 2 polos del huevo, como podemos observar en esta imagen.
Aquí podemos observar cómo las chalazas, que están conformadas de albumen denso en forma como de rollito, están conectando con la membrana vitelina y los dos extremos del huevo para que esa yema permanezca en el centro. Cuanto más prominentes y más gruesas sean estas chalazas, más fresco será el huevo. Encontramos que la yema contiene aproximadamente un 52% de agua, un 26,5% de lípidos, un 16% de proteína y una pequeña cantidad de carbohidratos. Las principales proteínas que encontramos dentro de la yema son la vitelina, la fosbitina, que es muy alta en fósforo, y la libetina, que es alta en azufre. Entre las grasas que encontramos dentro de la yema, encontramos triglicéridos, fosfolípidos como la lecitina, que esta es la responsable de hacer el efecto de emulsionante, y el colesterol. La yema es muy alta en colesterol. En la yema es donde se guardan o donde se acumulan la mayor cantidad de grasa que tiene el huevo, o es donde básicamente está toda la grasa que tiene el huevo, en la yema. Entonces, proteína en la clara y grasa en la yema. ¿Qué vitaminas y minerales podemos encontrar en la yema? Encontramos calcio, fósforo, potasio y vitaminas liposolubles como la vitamina A, ácido pantoténico, tocoferol, que es la vitamina E, y algunas vitaminas del complejo B. Aquí en la yema es donde encontramos la mayor concentración de vitaminas. A medida que el huevo envejece, la yema se va volviendo más grande y más achatada y menos viscosa. Eso es un signo claro del envejecimiento del huevo. Entre más grande sea la yema y más achatada, más días han pasado desde que fue puesto por la gallina. Muy bien, el color anaranjado de los huevos se lo debemos a un grupo de compuestos carotenoides. Recordemos que esta familia de carotenoides ya la habíamos visto en frutas y vegetales. Específicamente, los que les dan los pigmentos al huevo son la luteína y la zeaxantina. Estos son esos dos componentes con alto poder antioxidante. El color de la yema depende de la alimentación que reciba la gallina. El color de la yema no determina las características nutricionales del huevo. De hecho, tiene muy baja incidencia el color con respecto a cuánta carga vitamínica tiene. Realmente los huevos, así sean de color pálido, van a tener la misma cantidad de vitaminas y también la misma cantidad de grasa. Ahora, el color de la cáscara está relacionado directamente con la raza o el color de la gallina. Por lo regular, las gallinas que son blanquitas colocan huevos blancos y las gallinas que son coloradas colocan huevos coloraditos. Esto tampoco determina la calidad nutricional del huevo. Sin importar el color de la cáscara, todos los huevos tienen aproximadamente las mismas calidades nutricionales. Aquí podemos observar algunas de las características nutricionales del huevo. Encontramos que principalmente los principales minerales que encontramos en el huevo entero, con yema y con clara, son el hierro, el zinc, el selenio, el potasio, el fósforo, el yodo, cobre, magnesio, etc. Y vitaminas, principalmente el complejo B, como la B1, la B2, la niacina, la B12, que solamente la encontramos en alimentos de origen animal, y otras como la biotina, la colina, el ácido pantoténico. Los otros componentes bioactivos, es decir, compuestos que nos van a generar algún beneficio para nuestra salud, son la luteína y la zeaxantina, que como ya se los mencioné anteriormente, estos dos compuestos son los responsables de darle el color naranja o amarillo a esa yema. Muy bien, podemos ver que el huevo tiene una alta proporción de agua y que también podemos observar que la mayor cantidad de grasa la encontramos en la yema. La mayor cantidad de proteína la encontramos en la clara. Muy bien, podemos encontrar en el mercado algunos huevos que dicen que han sido fortificados con omega 3 o con omega 6. Esto
se hace directamente manipulando la alimentación de la gallina, ya que el huevo no se puede manipular, se manipula la alimentación de la gallina para que estos huevos queden bien ricos en omega 3 y omega 6. Si esto no se hace, un huevo naturalmente no es rico en alguno de estos ácidos grasos esenciales. Los tamaños del huevo. Encontramos diferentes tamaños. El jumbo es el más grande y el piwi o pequeñísimo es el más pequeño. Y aquí está la variación según el peso. Entonces tenemos el jumbo, el extra grande, el mediano, el pequeño y el pequeñísimo. Esta clasificación se hace referente al peso del huevo, más no a su calidad. Luego encontramos la clasificación por su calidad. Tenemos calidad AA, calidad A o calidad B. Y algunas de las características de estas son: los huevos de calidad AA en crudo presentan una clara o una proporción de clara espesa mucho más alta y la yema firme y elevada. Cuando se observa frito, podemos observar que no se esparce tanta cantidad, queda un huevo más recogido porque tiene mayor cantidad de clara espesa. Este huevo AA es el óptimo para formar espumas. Luego tenemos el huevo A. El huevo tipo A cubre una zona moderada de clara, es decir, su clara fluida no es tan amplia, tiene una proporción adecuada de clara densa, entonces cuando lo vemos en crudo se va a derramar un poco menos de lo que se derramaría un huevo de calidad tipo B. Esto depende mucho también de la edad del huevo, es decir, desde cuándo fue puesto, es decir, de su frescura, básicamente. Así es como se observaría frito y así es como se observaría en pocher. Como pueden observar, para hacer un huevo pochado es mejor un huevo de calidad AA y fresco. El de calidad B presenta mayor proporción de clara fluida, por lo cual se esparce muchísimo más si lo colocamos en un plato. La yema es achatada, mucho más achatada y más grande. Y así es como se observaría frito y así es como se observaría en tipo pocher. Miremos cómo podemos reconocer la frescura del huevo. Como ya han podido deducir, por la clara. Un huevo fresco tiene mayor proporción de clara densa y menor de clara fluida, por lo cual cuando lo colocan sobre un plato no se va a esparcir con tanta facilidad. Un huevo menos fresco va a presentar mayor proporción de clara fluida, por lo cual se esparce un poco más. Y la yema se empieza a achatar un poco. Y en el huevo poco fresco se esparce sobre todo el plato básicamente la clara, esto debido a que aumenta la proporción de clara fluida. También podemos observar que la yema es más grande pero más achatada. Otro indicio es la cámara de aire. A medida que el huevo va envejeciendo, los componentes del huevo se van retrayendo. Esto permite que la cámara de aire se vaya ampliando. Una cámara de aire más amplia indica poca frescura en el huevo. Y también, sin necesidad de que lo rompamos o lo abramos, podemos distinguirlo por la flotabilidad. Cuanto mayor sea la cantidad de cámara de aire, pues más oxígeno va a contener, por tal razón va a flotar. Si no flota, es un huevo fresco. Y si queda a medio flotar, es un huevo que está un poco menos fresco. ¿Esto para qué nos sirve? No porque este huevo poco fresco no se pueda consumir, es perfectamente consumible, solo que para cocina vamos a tener en cuenta que los huevos más frescos me van a hacer un mejor huevo pochado, por ejemplo, o me van a hacer una mejor espuma o merengue, porque necesitamos para ello mayor proporción de la clara densa. ¿Qué anormalidades podemos encontrar en la estructura o composición de los huevos? Los huevos de dos yemas. ¿Qué pasa cuando hay huevos de dos yemas? Esto resulta cuando la gallina libera dos yemas desde el ovario al mismo tiempo. Las yemas son los óvulos de las gallinas. Entonces puede pasar que por alguna anormalidad la gallina no está liberando un solo óvulo, sino que libera dos óvulos al mismo tiempo, es decir, dos yemas. Y ahí es donde encontramos los huevos de dos yemas.
las manchas de sangre, las pequeñitas manchas de sangre que a veces nos encontramos. Esto no se debe a que un pollito iba a nacer y luego murió, como algunos creen. Esto se debe principalmente a la rotura de uno o más vasos sanguíneos en el folículo de la yema en el momento de la ovulación. Estos huevos son perfectamente comestibles, no afectan la calidad microbiológica ni nutricional, se pueden consumir común y corriente. Los huevos con cáscara blanda. Esto se produce cuando el huevo fue puesto prematuramente. Cuando se pone prematuramente o muy rápido, no se alcanza a fijar el calcio sobre la cáscara y como resultado voy a tener una yema, un huevo de una consistencia más blanda. Huevos con cáscara delgada que se rompen fácilmente. Esto puede ser indicio de algunas deficiencias de la alimentación en la gallina o que ella tenga alguna enfermedad de déficit de calcio, porque los huevos están principalmente formados de calcio. Yemas con colores extraños. Esto básicamente es debido a las sustancias que recibe en la alimentación la gallina. Ojo, siempre y cuando no sea un huevo que ya haya entrado en un proceso de descomposición. Si entra en un proceso de descomposición, no solamente es fácilmente eh, perceptible a través del cambio del color de la yema, sino también del olor tan fuerte que desprende en el momento que lo rompemos. ¿Qué cambios podemos observar durante la cocción entonces? Cuando se pone a fritar los huevos, podemos observar inmediatamente que esa clara se empieza a colocar blanquecina. Esto es debido a la coagulación de las proteínas. Siempre se debe colocar el huevo en una sartén precalentada. Si se sobrecalienta va a haber una sobrecoagulación de la proteína, por tanto me va a dar un producto duro que por lo regular se quema por debajo y por encima me va a quedar un poco crudo. Los huevos cocidos. Cuando se me pasa la temperatura de cocción, empiezo a observar estos colores como grisáceos o verdes. ¿A qué se debe esto? A temperaturas muy altas, es decir, cuando se pasa el tiempo de cocción, se forma sulfuro ferroso, es decir, se une el azufre de la clara con el hierro que contiene la yema y me conforma este compuesto sulfuro ferroso que es de un color grisáceo o verde. Muy bien, ¿cómo se obtienen las espumas y los merengues? Cuando estamos batiendo una espuma, cuando estamos batiendo una clara, estamos incorporando aire. Cuando se empieza a formar esta espuma, quiere decir que se ha coagulado la proteína alrededor de las burbujas de aire. Como les mencioné anteriormente, los huevos viejos no hacen buenas espumas porque necesitamos de la clara densa. Y para formar una buena espuma debe ser exclusivamente con la clara, ya que la grasa que contiene la yema interfiere en el alineamiento de la proteína alrededor de la burbuja de aire. Por esa razón no me va a subir mucho esa espuma. ¿Qué factores entonces afectan el volumen y la estabilidad de la espuma? 1. Los huevos fríos. Los huevos fríos, es decir, los que se saquen de la nevera, aumentan la tensión superficial de los huevos e impide que la espuma me forme un adecuado volumen y además que sea estable, es decir, que no se rompa y no se me coloque líquida rápidamente. Si yo al comienzo de el batido le incorporo un ácido tipo unas gotas de limón, se obtiene un menor volumen, pero la espuma va a ser más estable. La sal. Se recomienda añadir la sal al final del proceso de batido, ya que la sal interfiere o retrasa la formación de la espuma. Además, afecta la estabilidad, es decir, se me va a volver líquida rápidamente. La sal siempre se debe incorporar al final del proceso de batido. La adición de azúcar.
El azúcar, si se lo adicionamos al comienzo, es decir, sin que se hayan formado por lo menos las primeras burbujas grandes de aire, me va a dar una espuma con menor volumen. Por esta razón se recomienda que se vaya adicionando gradualmente, es decir, una vez que ya empecemos a ver que se han formado las grandes burbujas de aire, porque esto ya me indica que ha comenzado la desnaturalización. El azúcar se debe incorporar entonces paulatinamente para formar el merengue. La grasa, como ya lo habíamos mencionado, la grasa que provenga o de la yema o cualquier otro tipo de grasa va a interferir en la coagulación de las proteínas, por tanto me va a dar espumas con bajo volumen. Y los líquidos. La adición de un líquido va a diluir la clara del huevo. Esto va a aumentar el volumen y la terneza de la espuma. Sin embargo, aumenta la probabilidad de sinéresis. Recordemos que es la sinéresis cuando hay como una separación de un líquido, que podemos ver goteritas de líquido o que vemos que el líquido se queda por debajo y la espuma por encima. Muy bien, en este cuadro observamos algunas de las propiedades tecnofuncionales del huevo, es decir, ¿cuáles son esas propiedades o para qué me sirve el huevo en la cocina? Podemos ver que los huevos me sirven como adhesivos, como espumantes, como aglutinantes, como clarificantes, me sirven para el rebozado, como emulsionantes. Y aquí están las diferentes descripciones de qué es lo que pasa. ¿Por qué me sirve como adhesivo? ¿Por qué me sirve como espuma? ¿O qué pasa? ¿Por qué la clara forma espuma? ¿O por qué me sirve como aglutinante? ¿O por qué el huevo mejora la textura de los alimentos? Con esta tablita ustedes van a realizar un taller que les voy a compartir a cada uno de los grupos para que lo hagan de manera individual. Es un taller online y lo hacen individualmente, es un taller de 10 preguntas. Básense por favor en este cuadrito y en lo que hemos hablado de la clase. Muy bien, y finalmente hablemos de cómo debe ser el manejo adecuado y la conservación de los huevos. Lo primero, el manejo durante la compra o la recepción del huevo. Tenemos que verificar el estado del huevo, de la cáscara. No podemos recibir o no podemos comprar cáscaras que estén rotas o que tengan alto contenido de materia fecal, porque estos son huevos que pueden ser vehículo de contaminación en el momento de preparar los alimentos. Verifiquen siempre la fecha de vencimiento. Recuerden que los huevos más frescos en cocina van a ser muchísimo mejores para las preparaciones que ustedes realicen. Siempre el lavado y la desinfección de los huevos se realiza justo antes de su uso. Es decir, no cuando yo llego del supermercado los voy a lavar y los voy a desinfectar, porque esto va a permitir que la cáscara que tiene poros, con el contacto del agua, se amplíen esos poros y que a través de esos poros ingresen bacterias. Por tanto, la limpieza y desinfección de los huevos se realiza justo antes de yo utilizarlos, no cuando yo llegue de la compra. Siempre después de manipular los huevos, lávese muy bien sus manos con agua y jabón, porque pueden tener contaminantes como salmonela o Escherichia coli proveniente del tracto gastrointestinal de las gallinas. Ahora, el dilema, guardar o no guardar los huevos en la nevera. Hay que tener en cuenta, si vivimos en un sitio fresco, en un sitio que no hay altas temperaturas, que la temperatura no supera los 30 grados centígrados, que no hay una humedad relativa muy alta, lo adecuado es guardar los huevos a temperatura ambiente. Pero si vivimos en un sitio como la costa, que son temperaturas mayores a los 30 grados centígrados, que la humedad relativa es muy alta, se recomienda guardar los huevos en la nevera. ¿Por qué esto? Porque si guardamos los huevos en la nevera en un sitio como por ejemplo Medellín, la temperatura o la humedad relativa mejor que tenemos en Medellín no es muy alta. En cambio, en la nevera, la humedad relativa puede llegar a ser muy alta, con lo cual puede haber contacto con la cáscara y esa cáscara empezar a abrir los poritos para que ahí entren microorganismos. Entonces, si no estamos en temperaturas muy altas y con humedades relativas muy altas, mejor guarde sus huevos a temperatura ambiente. Pero en cambio, si usted vive en un sitio con muchísimo calor, con muchísima humedad relativa, es muy recomendable guardarlo en la nevera.
ya que de esta manera se va a impedir la proliferación bacteriana. Muy bien, este fue el tema de los huevos. Recuerden que van a realizar el taller basándose en este cuadrito que les estoy mostrando a continuación y en lo que hemos hablado de hoy de la clase. Feliz día para todos, nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.